¿Qué tal? Buenos días. Hoy terminamos con el tema de educación y la parte más importante para el pueblo en general es hablar de la educación pública. Haciendo un comparativo de derecho o una revisión de la constitución de la mayoría de los países de Latinoamérica, se encuentra con que la mayoría contempla la garantía de la educación gratuita a los pueblos. Entonces, por eso es que el gobierno en cierta forma está con una obligación de facilitar a que la gente acceda a la educación. La educación es un tema, incluso una palabra, un tema que abordan mucho los políticos para allegar votantes a su discurso. Y no necesariamente cuando llegan al poder logran eso o hacen lo que prometen, pero es uno de las armas, una de las palabras, uno de los productos de políticos que hablan mucho sobre la educación, aunque en su momento, cuando ya llegan al poder, no es cierto que le dedican el tiempo ni el recurso para poder llegar a más personas a la educación. Un pueblo educado, un pueblo que estudia, es un pueblo preparado, un pueblo que se puede enfrentar a cualquier situación y puede incluso llegar a elegir a sus gobernantes, cosa que no sucede en la mayoría de los pueblos que no acceden o no tienen acceso al estudio formal. Y se le llama estudio formal cuando tienes posibilidades y tienes derecho a ir a una escuela de enseñanza media y luego brincar a una enseñanza universitaria. ¿Qué es lo que se ve en una escuela pública? Ya lo comenté la vez pasada cuando vimos la educación privada, sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de una escuela pública? Como lo mencioné al principio, la ventaja es que es algo que está garantizado en la Constitución de tu país para que tú tengas ese derecho de acceder. Gratuita, vamos a ponerlo gratuita en forma entre comillas, porque hay veces que la gente se confunde. Gratuita es que tú vayas a un salón de clases, tires papeles, descuides el salón y entonces hay que contratar a una persona que limpie el salón, que recoja los papeles, que limpie los baños. De ahí vino la necesidad de pedir cooperaciones para que pueda mantenerse el edificio, porque sí es bien cierto que el edificio es gratis, que los maestros no cobran salario al estudiante, pero hay que darle mantenimiento y climatizar los salones, equipo de proyecciones. Se necesita un sinnúmero de equipos para poder llevar adelante una clase, una materia. La gente que se va a los extremos dicen que no deben de pagar nada por asistir a una clase y entonces no quieren cooperar. Y la gente que está consciente de lo que cuesta tener una escuela sí hace la cooperación, a veces no es suficiente. En sí, gratuita es porque el edificio donde vas no te cobran renta y porque el maestro que te da la clase no te cobra, pero tienes que entender que hay que mantener el salón limpio, hay que mantener los baños limpios y hay zonas, hay regiones donde hace mucho calor y poner climas para poder asistir a clase. Eso no es que te cobren, no es que yo pago la escuela, no se paga la escuela, se coopera para que las instalaciones funcionen adecuadamente y decentemente en un lugar limpio. Ese es el punto. Entonces la ventaja es que no tienes que pagar a un maestro y no tienes que pagar una asistencia a un edificio. Y la desventaja, desde luego, porque todo tiene desventaja, es que los maestros pertenecen a un sindicato y entonces es muy común el ausentismo. Y a un maestro no le puedes hacer mucho porque pues el sindicato lo protege, lo cuida. Ahí es donde está la corrupción, porque si los maestros cumplieran con su misión de enseñar y de asistir a su clase porque le están pagando, no habría por qué comentar el tema. Pero el problema es eso, de que hay maestros que en un semestre, que ahora se maneja por semestre, porque hubo una época donde era un curso de un año completo, ahora se manejan por semestres. Entonces, en un semestre asiste a 5 clases o 4 clases y al final viene y pone el examen. Habría que preguntar sobre qué va a preguntar el maestro, puesto que nunca dio la clase que correspondía. Y otros argumentan, no, sí, pero dejó tareas y habló por teléfono con el jefe de grupo y dijo qué materia hay que estudiar. Sí, pero eso no cobra el maestro para hablar por teléfono. El maestro se le paga para que se presente a dar clases en el salón a todos los que están ahí presentes. Yo entiendo que hay actualmente métodos y sistemas donde tú estudias por Zoom, videoconferencia, a distancia. Sí es cierto, también todo eso existe, pero existe una nómina donde se le paga a cierto número de maestros que están comprometidos a hacer clases presenciales y prácticas forenses en la clase para preparar al alumno. Ya no hablemos de cómo se pasan las materias, cómo se aprueban, porque eso lo veremos cuando elijamos la carrera que tenemos que estudiar. Por el momento es importante mencionar que las grandes desventajas es que los maestros se apropian de la materia, se apropian de los salones, se apropian de las escuelas y luego hay maestros que son intocables. No importa qué diga la dirección, los maestros tienen más poder que la dirección. Cuidado que algún líder de alumnos ose enfrentarse a ellos porque ese alumno se le va a cerrar las puertas en todas las materias
los maestros se ponen de acuerdo y no podrá hacer nada, y lo que más le va a salir barato es que mejor renuncie, porque ya en esa escuela los maestros le han cerrado las puertas, porque ha osado reclamar su derecho de aprender en esa escuela. Entonces, fuera de eso, más adelante hablaremos cuál es la posibilidad que tiene un alumno de estudiar, y veremos que no siempre el maestro tiene la culpa, sino que existe una colusión por la poca aspiración que tienen algunos estudiantes para llegar a terminar una carrera. En su momento platicaremos. Muchas gracias.